Buenas noches al comité organizador por su amable invitación. Como siempre, pues con mucho gusto venimos aquí a compartir un poco de la experiencia de los pacientes que van a ser intervenidos neuroquirúrgicamente o neurológicamente y que tienen un edema agudo cerebral. Y bien, para esta noche nos acompaña el doctor Alejandro López Jiménez. Él es médico militar, anestesiólogo y neuroanestesiólogo. Y el doctor Sergio Zúñiga, también neuroanestesiólogo próximamente, y está también del Instituto Nacional de Neurología. Su servidora, la doctora Mirna Leticia González, también neuroanestesióloga. La plática queremos hacerla un poco dinámica. Realmente el tema es muy extenso, pero las patologías que a nosotros como anestesiólogos nos involucran, pues realmente no son tantas, son pocas. Las vamos a revisar en forma como de escenarios clínicos. Y para empezar este tema, vamos a invitar al doctor Sergio Zúñiga. Él nos va a hablar un poquito de la fisiopatología. Realmente el edema cerebral tiene un desarrollo muy bonito, es muy dinámico, y de ahí parte tanto el diagnóstico y finalmente el tratamiento que lo va a extender el doctor López. Y bien, pues dejamos el micrófono al doctor Sergio Zúñiga para que nos explique un poquito de este tema. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches, muchas gracias por la cordial invitación. Vamos a iniciar hablando un poco sobre la fisiopatología del edema cerebral, que si bien puede ser un tema un poco complejo, vamos a ser muy puntuales en los aspectos importantes. Bien, a manera de mencionarlo un poco de antecedentes históricos, tenemos que a partir de 1885 el doctor Paul Ehrlich realiza estudios en modelos animales, principalmente en conejos y ratones, y lo que él realizó fue inyectar azul de metileno de manera intravenosa. Lo que él observó fue que solamente se pintaba los órganos, más no el cerebro, lo que lo llevó al hecho de asumir que puede existir una membrana o una capa que separara la circulación general o protegiera al sistema nervioso central. Posteriormente, Goldman, un discípulo y colaborador del doctor Ehrlich, realiza estudios también, pero él hace lo contrario. Él hace una inyección de azul de metileno a nivel del líquido cefalorraquídeo y él observa que por el contrario los órganos no se tiñen. Entonces esto pues fue muy sugerente de la existencia de la barrera hematoencefálica, y es a partir de 1900 que realmente se adopta el término de barrera hematoencefálica. La barrera propiamente va a estar constituida por diferentes componentes, cada uno con características especiales y con funciones bien delimitadas. Va a estar formada por un pericito, una lámina basal o una membrana basal, uniones estrechas. Estas uniones estrechas van a ser muy importantes en la fisiopatología del edema cerebral. Más adelante vamos a ver por qué. Una célula endotelial y finalmente el astrocito, que también es muy importante en la fisiopatología del edema cerebral. Y bueno, aquí tenemos los componentes de la barrera hematoencefálica, lo que les comentaba, ¿no? Las uniones estrechas, esas van a ser muy importantes, ya que aquí radica mucho de la fisiopatología y del aumento del neto del agua a nivel del parénquima cerebral. La membrana basal, el pericito, que va a estar dándole soporte tanto a la membrana basal como a la célula endotelial, y el pie del astrocito, que va a estar relacionado de manera íntima con la membrana basal. Iniciamos con el pericito. Sus funciones básicas van a ser en cuanto a la estabilización mecánica y diferenciación celular, así como prevención de la apoptosis de la célula endotelial. La estabilización mecánica la va a realizar a través de una estrecha unión con las uniones de la célula endotelial, y la diferenciación celular la va a realizar a través de la síntesis de proteínas y proteoglicanos. De igual manera, la prevención de la apoptosis a nivel de la célula endotelial se va a realizar por la estabilización que hace el pericito a este nivel.
La lámina basal. Bueno, la lámina basal va a estar en estrecha relación con la célula endotelial y con el astrocito, y va a mediar gran parte de todos los componentes, de todas las sustancias que se van a liberar a través del astrocito, que también van a tener una función primordial en el edema cerebral. Uniones estrechas. Bueno, estas uniones estrechas yo les había comentado que tienen gran importancia dentro de la fisiopatología del edema cerebral. ¿Por qué? Porque en ellas se va a llevar a cabo un transporte llamado transporte paracelular, en el cual va a haber paso de iones y de agua. Entonces, ante cualquier modificación de estas uniones estrechas, va a haber incremento del paso neto de agua y de solutos. Tenemos que estas uniones estrechas van a estar compuestas por 3 proteínas principalmente: las proteínas JAMS, las proteínas ocludinas y las proteínas claudinas. Las claudinas, principalmente la 3 y la 5, son las que son mayormente primordiales en la unión de estas estructuras. Y bueno, vienen otras proteínas accesorias, las proteínas ZO 1, 2 y 3, que van a ser proteínas únicamente de soporte. Y bueno, la célula endotelial, que está obviamente en estrecha relación con la lámina basal y el pericito, y va a tener funciones principalmente de señalización a nivel de la superficie celular. El astrocito. Bueno, el astrocito tiene muchas funciones en cuanto a liberación o secreción de varias sustancias, dentro de ellas angiotensinógeno, proteína S100B. Esta proteína se ha asociado como un marcador en ciertas enfermedades neurodegenerativas, interleucinas 1, 6 y 12, factor de necrosis tumoral alfa, GABA, glutamato, metaloproteinasas, que también son importantes en la génesis del edema cerebral, y óxido nítrico. Otra cosa que también no lo puse aquí, pero sin embargo es importante, aquí se van a asentar las acuaporinas, que son proteínas también muy importantes en la génesis del edema cerebral, que vamos a mencionar un poco más adelante. Bien, atendiendo a su distribución anatómica y a ciertas características estructurales, la barrera hematoencefálica se va a dividir en 3 tipos. La barrera endotelial como tal, que es de la que nos vamos a estar refiriendo, porque es la que va a tener una primordial importancia en el desarrollo del edema cerebral. Y después viene la barrera que se sitúa a nivel del espacio subaracnoideo y en el revestimiento de los ventrículos. Estos dos se van a relacionar más que nada con la función de producción y de circulación de líquido cefalorraquídeo. Las funciones de la barrera hematoencefálica van a consistir en mediar el equilibrio iónico. Esto es muy importante, ya que el gran porcentaje del ATP que se consume está dedicado a este rubro. La nutrición, ya que va a permitir el paso de ciertos aminoácidos y también de la glucosa, muy importante para las demandas metabólicas. Va a limitar la entrada de macromoléculas que pueden ser dañinas al sistema nervioso, que es el caso de la albúmina, y obviamente protección, ya que va a mediar o va a limitar la entrada de toxinas a este nivel. La definición propiamente del edema cerebral tenemos que va a ser el aumento de la cantidad de agua a nivel del tejido cerebral, y que va a condicionar un aumento de su volumen. Este aumento de su volumen, a su vez, va a ser capaz de condicionar o de manifestar variaciones o síntomas clínicos evidentes. Bueno, hablando un poco de la clasificación. Esta clasificación es muy práctica y data desde aproximadamente 1967, fue propuesta por el doctor Clarkson. Entonces él lo dividió en 2 entidades fisiopatológicamente muy diferenciadas, el edema vasogénico y el edema citotóxico, y posteriormente se agrega el edema intersticial, que fue agregado por Fishman, ya que este quedaba fuera de la clasificación de Clarkson. Bien, ¿qué es lo que sucede en el edema citotóxico? La causa principal del edema citotóxico es la isquemia. Esta isquemia puede ser focal o puede ser global. Focal en la interrupción de cualquier territorio arterial, y global ante la interrupción del flujo sanguíneo cerebral, que puede ser una parada cardíaca o en el caso de nosotros una hipotensión severa durante el transanestésico. Entonces, esta isquemia lo que va a ocasionar, hay que recordar que
más o menos el 50-60% del ATP que se produce está encaminado a mantener la funcionalidad de la bomba de sodio y potasio. Entonces, ante cualquier descenso, ante cualquier evento isquémico, va a haber una fallo o un mal funcionamiento de esta bomba, lo que va a condicionar aumento del sodio intracelular y, por ende, flujo de agua libre a nivel del espacio intracelular. Entonces, esta es la característica del edema citotóxico, que va a haber un aumento del agua y del soluto, en este caso del sodio, a nivel intracelular. Otras causas asociadas pueden ser infecciones, como meningitis por estreptococo, por E. coli, por mencionar algunos, trastornos metabólicos como falla renal, falla hepática, e intoxicaciones como fármacos, como por ejemplo la isoniazida, que también se ha asociado. Dependiendo del tiempo de isquemia que se tenga, vamos a poder tener una zona de infarto y una zona de penumbra isquémica. La zona de penumbra isquémica es la zona que a nosotros nos interesa, ya que es aquella zona que es realmente potencialmente recuperable si se restablece el flujo sanguíneo. Si nosotros recordamos, el flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Se menciona que a partir de 10 o flujos menores de 10 mililitros por cada 100 gramos, vamos a tener un cese completo del metabolismo. Y bueno, esto es importante porque para nosotros, como anestesiólogos, nosotros tenemos que limitar esta lesión secundaria. Entonces, el signo característico del edema citotóxico es el aumento de volumen a nivel intracelular. Es una tomografía de un paciente que ingresó con datos de EBC isquémico, y bueno, solo por añadir, pero bueno, ya se verán en los escenarios clínicos con mayor detalle. Ahora, el edema vasogénico, ¿qué es lo que sucede? La principal causa asociada es la lesión por trauma. Aquí en esta lesión por trauma es muy importante porque vamos a tener una disrupción de la barrera hematoencefálica. Esta disrupción de la barrera hematoencefálica va a condicionar la fuga tanto de agua, de solutos, pero a su vez se van a agregar elementos del plasma, como lo son albúmina, fibrinógeno, fibronectina. Esa es la característica esencial del edema vasogénico, la disrupción de la barrera, y aparte a diferencia del edema citotóxico, aquí va a haber componentes del plasma implícitos. Se dice que la lesión fisiopatológica inicial del edema vasogénico es la aparición de caveolas, que estas van a ser invaginaciones de la membrana basal. Estas invaginaciones van a permitir el paso precoz o inicial de estos elementos del plasma. Entonces, la característica del edema vasogénico es un aumento del volumen extracelular con depósito de todo esto que ya comentamos, ¿de acuerdo? Otras causas asociadas: tumores, hemorragias, convulsiones, radioterapia. Y bueno, el aumento en el espacio extracelular, ¿de acuerdo? El volumen celular se conserva a diferencia del edema citotóxico. Y bueno, una tomografía con un paciente con edema vasogénico asociado a un glioblastoma multiforme. El edema intersticial, que habíamos mencionado que se agregó posteriormente, se va a asociar sobre todo principalmente a obstrucciones del líquido cefalorraquídeo, que va a condicionar un aumento de la presión intraventricular. Este aumento de la presión intraventricular va a ocasionar una fuga transependimaria. Incluso en la literatura ustedes lo pueden encontrar referenciado como edema intersticial, transependimario o hidrocefálico. Y bueno, aquí tenemos una resonancia, en un corte axial, un paciente de 4 años con dilatación de ventrículos laterales y tercer ventrículo asociado a un tumor de fosa posterior. Si bien mencionamos que son dos entidades completamente diferentes, es común en la práctica clínica que edema vasogénico y citotóxico coexistan. Entonces, el caso habitual del que el paciente guía con un datos de EBC isquémico, este proceso isquémico se mantiene, y bueno, la disrupción de la membrana de la barrera hematoencefálica es inevitable, y tenemos tanto edema citotóxico como edema vasogénico. Esta es una tomografía en stroke el primer día y en el día 3. Otro ejemplo, un stroke de arteria cerebral media izquierda a los días 1, 2 y 3. Como podemos observar, completamente casi está comprometido todo el hemisferio izquierdo. Ahora, ¿cuáles van a ser los mediadores del edema cerebral? Se han descrito bastantes mediadores.
y vamos a enfocarnos a los principales. Dentro de estos tenemos a las acuaporinas, las metaloproteinasas, agentes vasoactivos y el factor de crecimiento vascular endotelial. Vamos a iniciar hablando de las acuaporinas. Las acuaporinas, inicialmente su estudio se comenzó a principios de los 90 y ya en el 2003 se logró identificar la estructura tridimensional de estas proteínas. Estas van a tener la característica de formar poros a través de la membrana y bueno, esto va a permitir el paso del agua a través de la misma, condicionando o favoreciendo el edema cerebral. Va a tener afinidad por ciertas sustancias dependiendo del tipo de acuaporina, ya sea el agua, el glicerol o la urea. Se han identificado 13 tipos de acuaporinas en el ser humano, sin embargo las que son de relevancia clínica en el contexto neurológico son 3, la acuaporina 1, la acuaporina 4 y la acuaporina 9. De estas 3, la que tiene mayor importancia es la acuaporina 4 por varias razones. Una, porque es la que tiene más afinidad al agua y también porque es la que tiene mayor densidad en el cerebro. Y bueno, aquí las tenemos representadas. La acuaporina 1 se ha encontrado en los plexos coroideos y en algunos astrocitos de algunos primates, la acuaporina 9 en astrocitos, en algunas neuronas también catecolaminérgicas, y la acuaporina 4 es la que tiene mayor densidad en el cerebro y se ha aislado en astrocitos, y es la que va a estar mediando el edema cerebral. Hablando de la acuaporina 4, tenemos que va a tener 3 isoformas. De estas 3 isoformas, 2 son las que son de importancia para la génesis del edema cerebral. Una es la M23, otra es la M1. Estas se van a diferenciar básicamente en el número de aminoácidos de su cadena. La M23 es la más corta con 301 aminoácidos y la M1 con 323 aminoácidos. La que es más abundante es la M23 en el sistema nervioso. Sin embargo, la que se va a activar en condiciones patológicas para favorecer el edema es la isoforma M1. Eso es muy importante. Y bueno, aquí tenemos la estructura de la acuaporina. Tenemos que va a estar formada por una estructura tetramérica. Es muy importante comentar esto. La funcionalidad de la acuaporina o del poro va a ser bidireccional. Puede ingresar tanto agua como sacarlo. Eso va a ser muy importante. Y bueno, tenemos el medio intracelular, medio extracelular, y también va a tener permeabilidad para ciertos solutos y también para gases. Entonces, recordando, la acuaporina M23 es la más abundante. Sin embargo, la que se va a activar en procesos patológicos es la M1. Y aquí lo podemos ver. En condiciones normales está más expresada la M23, sin embargo, ante procesos de trauma, procesos de isquemia, procesos patológicos, se empieza a incrementar la M1, y es la que va a condicionar el movimiento de agua a través de los poros. Y aquí lo tenemos. Condiciones normales, en condiciones de sobreexpresión, las acuaporinas representan esos puntitos azules, entonces hay una sobreexpresión de estas proteínas y con flechas azules observamos el movimiento que va a existir de agua hacia el espacio intracelular, hacia el espacio de los astrocitos. Entonces, esto es lo que sabemos. Ante cualquier proceso de isquemia o trauma va a haber aumento de la acuaporina, específicamente M1, y va a promover el edema citotóxico por aumento del volumen de agua a nivel de los astrocitos. Sin embargo, en recientes estudios se ha propuesto que la acuaporina 4 también juega un rol importante en la disminución del edema vasogénico. Únicamente se ha estudiado esto en el edema vasogénico. Y esto se lo atribuyen. Aquellos comentan que hay una fase de recuperación o de salida del líquido del espacio extracelular, y esto está mediado por una sobreregulación de las acuaporinas. Mencionan que gracias a esta bidireccionalidad que les había comentado, van a promover también la salida de líquido del espacio extracelular o del espacio celular, ya sea hacia los vasos o hacia el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, esto va muy de la mano en lo que vamos a hablar un poco más adelante. Ellos comentan que en el periodo de remisión del edema vasogénico, las acuaporinas van a mediar la disminución de la activación de la microglia y también la disminución de la activación de los neutrófilos. Obviamente una disminución de la disrupción de la barrera y una resolución del edema vasogénico. Sin embargo, esto solamente se ha estudiado en modelos animales.
Otros mediadores son las metaloproteinases de la matriz extracelular. Estas enzimas van a tener actividad sobre la membrana basal, la cual está regulada con el factor tisular inhibidor tipo 1. Este va a regular la actividad tanto proteolítica como antiproteolítica. En procesos otra vez de isquemia, de trauma, este inhibidor se inactiva completamente y bueno, se da paso completamente a la vía proteolítica. De estas enzimas se han identificado 3 tipos, la 2, la 3 y la 9. Sin embargo, la que más se asocia a la patogenia del edema es la tipo 9. Entonces, ante cualquier patología que desencadene la inactivación del factor inhibidor, vamos a tener una proliferación de la metaloproteinasa 9 y una degradación de la membrana basal y obviamente mayor contribución al edema cerebral. ¿Qué sucede en el stroke o en procesos de isquemia? Lo que les comentaba, vamos a tener lesiones a 3 niveles. Una va a ser directamente sobre la lámina basal, otra va a ser en la célula endotelial y va a estar mediada por liberación de óxido nítrico y por liberación de radicales libres. Y también vamos a tener otro mecanismo muy importante a nivel de la lesión de las uniones estrechas, que van a mediar, recordemos que median el transporte paracelular, va a entrar agua y solutos. ¿Qué ocurre en la infección? Bueno, aquí tenemos 3 ejemplos clásicos: E. coli, Streptococo y Neisseria meningitidis. Entonces, la infección por sí sola representa una cascada proinflamatoria y va a haber liberación tanto de factor de necrosis tumoral, leucotrienos, interleucinas. Todos estos mediadores de la cascada de inflamación van a tener efecto directo sobre las uniones estrechas o bien sobre la lámina basal. Ese es un mecanismo, ya sea directo. Sin embargo, también va a haber un efecto dual, ya que estos agentes patógenos van a interactuar con receptores específicos en la superficie de la célula endotelial y van a entrar al parénquima cerebral mediados por transcitosis. Entonces, en el caso de las infecciones tenemos una lesión dual, directamente por los agentes de la inflamación y directamente por el patógeno. Bueno, otro mediador importante es el factor de crecimiento vascular endotelial, que se ha asociado a ciertas tumoraciones, sobre todo a gliomas, meningiomas y lesiones metastásicas. Se ha postulado que la secreción o la liberación de este factor va a modificar la permeabilidad vascular. En condiciones normales nosotros sabemos que las uniones estrechas están formadas o están en condiciones de homeostasis. Las proteínas claudina y ocludina están estrechamente unidas, lo que va a disminuir o lo que va a interrumpir el flujo normal de agua y de solutos directamente, que vendría siendo el transporte paracelular. Ante la presencia de una neoplasia o de un tumor, va a haber liberación de este factor, y este factor va a causar daño endotelial y va a disminuir o va a provocar lisis de las proteínas de las uniones estrechas, lo que va a facilitar o va a contribuir al edema vasogénico en este caso, porque va a haber fuga tanto de agua, solutos y de elementos del plasma. Y bueno, agentes vasoactivos tenemos el ácido araquidónico, las bradicininas, glutamato, histamina, interleucinas, leucotrienos, óxido nítrico, tenemos trombina, serotonina, factor activador de las plaquetas, fosfolipasados. Todos estos son mediadores que van a modificar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en mayor o menor grado. Y bueno, a manera de conclusión, la fisiopatología del edema cerebral realmente es dinámica, es muy compleja. Tenemos lesiones, tenemos lesiones a nivel de la membrana basal, a nivel de las uniones estrechas, liberación de mediadores por el astrocito, por la cascada proinflamatoria. Entonces, muchas de las investigaciones y de las líneas futuras están enfocadas a tratar de desarrollar agentes farmacológicos que puedan bloquear la cascada inicial del edema cerebral en las diferentes situaciones asociadas. Entonces, bueno, como muchos de los tópicos en el paciente neuroquirúrgico, aún hacen falta muchos otros estudios que puedan validar esto. Gracias.